Hola amigos de En el Aire, nos encontramos con el ingeniero Rafael Alonso, quien es presidente de Airbus para América Latina y el Caribe. Vamos a platicar con él acerca del pronóstico de aeronaves para México y América Latina en los próximos 20 años. En el aire, otro nivel de vuelo. Ingeniero Rafael Alonso, gracias por aceptar una vez más platicar con nosotros en el aire. ¿Cuáles son las diferencias en este pronóstico con el de, por ejemplo, el año pasado? ¿Qué variaciones hubo? Bueno, no ha habido, bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y presentar nuevamente las perspectivas de mercado, ¿no?, para los próximos 20 años. En realidad, comparado con el año pasado, no ha habido grandes cambios. Sí, lo que vemos es que hay de alguna forma, una estabilización en el mercado. México va a seguir creciendo, más o menos a las cifras que teníamos previstos en años anteriores, y somos optimistas que el mercado va a evolucionar positivamente para todos, ¿no?, para las compañías aéreas, para los pasajeros y por supuesto para los fabricantes. Claro, me acuerdo creo que en el 2011, esa previsión de hace 4 años hablaba de un número alrededor de 25% mayor, de 40 aeronaves de gran tamaño para la región. En esta ocasión vi que, en los últimos años he visto sobre todo que ya es de 29. ¿Por qué podría haber sido esta variación? Bueno, nosotros vamos todos los años, indudablemente, introduciendo los nuevos parámetros, las nuevas indicaciones de crecimiento, los nuevos aspectos que vamos viendo, y bueno, y va viendo un poco de retoques. Unos tipos de modelos van creciendo un poquito más, un poquito menos, pero lo importante es ver la tendencia, ¿no? Y dentro de la tendencia se ve que va a haber un requerimiento para aviones de fuselaje grande para los próximos años. ¿Cuántos serán? ¿40 o serán 20 y tantos? ¿Serán 30? Bueno, cambia un poco. También nosotros hemos sacado ahora el 350.000, que es un avión más grande que el 350-900, y por tanto, bueno, pues ese a lo mejor va a rascar un poco de los 380. En fin, pero lo importante es ver la tendencia y ver que el mercado está evolucionando de una forma positiva y de una forma optimista para nosotros. En esta ocasión el forecast se refiere a aeronaves que va a requerir México y América Latina con sus propias empresas, o aeronaves que va a requerir la región para la demanda. Mira, esto es un cambio que hemos hecho desde hace 2 o 3 años, y es que lo que analizamos ahora es el mercado mexicano como de forma global, y por tanto cuando hablamos de 600, son 600 aeronaves que van a requerir todas las compañías que operan en México, sean mexicanas o sean extranjeras, para transportar todos los pasajeros que se generan en México. Por tanto, quiere decir que de esos 600 aviones, no necesariamente todos van a estar operados solamente por compañías mexicanas. Va a haber una parte de ellos que estarán operados por compañías extranjeras, ¿no? Perfecto. Vimos en las gráficas hoy esta comparación, que ya estamos muy acostumbrados a Airbus, Boeing, cómo están las ventas contra la competencia, en este caso que sería Boeing, que vemos una ventaja importante de Airbus en esta región. Sin embargo, ya hay otros jugadores en la mesa, ¿no? Por ejemplo, Embraer, L2, que cuando presentan su producto se comparan con el mismo A320. ¿En algún momento podrían empezar a incluir en la ecuación quizá como competencia a estos nuevos competidores? Sí, o sea, indudablemente hay un futuro, vamos a ver más y más competición viniendo desde abajo, ¿no? Está Embraer, está Bombardier, está Comac, los chinos, está Sukhoi aquí, etcétera. Nosotros pensamos que no todos van a sobrevivir. Habrá algunos que lamentablemente se quedarán en el camino, sobre todo en llegando a aviones tipo ya de 150 plazas, ¿no? Si tú ves el recorrido para Airbus, para nuestros amigos de Boeing, ha sido difícil llegar a donde estamos, y por tanto no es algo que estas compañías vayan a llegar en un corto plazo. Igualmente tienes Embraer, fabrica excelentes aviones y es una compañía exitosa, es una compañía que ha ido creciendo mucho en estos últimos años, pero todavía no nos afecta en el sector del 150 a 180 plazas. También la otra cosa que nosotros estamos viendo, que es importante analizar, es que las compañías aéreas cada vez nos están pidiendo aviones más grandes,
Y de hecho, uno de los aspectos que nosotros hemos estado haciendo en estos últimos años ha sido optimizar las cabinas para, manteniendo el confort del pasajero, ver cómo se podían poner más asientos. Y hemos conseguido llegar a un 321 con 240 asientos. Okay. Entonces y al 321 ahora hemos sacado un 321 Long Range, que es un avión que va a ser súper eficiente, con un alcance mayor que el 757 y con un confort superior al 757, y que pensamos que va a tener una apreciación muy grande. Entonces, bueno, seguimos teniendo una serie de aviones que va a ser muy difícil para todos estos newcomers llegar a competir a no ser que hablemos dentro de 20 años. Así, ¿no? Claro. En este sentido, sobre todo las líneas aéreas de bajo costo, vemos que lo que quieren es muchas veces mayor número de asientos en las aeronaves. No vemos hoy en día, en el caso de México, 180 incluso asientos, y yo creo que si pudieran más, pondrían más. ¿En dónde se rompe, hasta dónde permite Airbus que se rompa esta comodidad o ese confort por buscar la rentabilidad del equipo, de la operación? Bueno, yo creo que eso es un aspecto más a tratar con las compañías aéreas que con nosotros como fabricantes, pero o sea, lo que es obvio es que si la gente no quiere pagar y quiere viajar, pues habrá que darles menos para que puedan transportarle, que es un poco el concepto de las compañías de bajo costo. Entonces, bueno, yo leí ayer unos artículos, una entrevista de Ryanair, que decía, nosotros, el costo medio de nuestro billete es 40 euros, comparado con una compañía Legacy en Francia o en otros lugares son 300. Indudablemente, bueno, pues están ocupando un puesto muy importante en Europa, porque están recuperando una serie de mercados que no quieren pagar los 300 euros y sí que están dispuestos a pagar 40. Bueno, pues eso va a suceder un poco en todos los lados. Y ahí el fabricante, como somos nosotros, nos van a pedir, las compañías de bajo costo, nos van a ir pidiendo hacer cada vez aviones más eficientes para ellos, para poder seguir vendiendo aviones, para seguir vendiendo boletos cada vez más baratos. Y nosotros estamos ahí, como decía anteriormente, tratando de ver cómo podemos meter, sin comprometer la seguridad ni el confort necesario mínimo, mayor número de asientos en nuestros aviones. Claro, en este sentido de las líneas aéreas de bajo costo, ahorita en la presentación platicábamos que el 58% del mercado en México es de líneas aéreas de bajo costo. En México, así como en Latinoamérica y el mundo, ¿cuál está siendo la tendencia en esto? ¿Crees que las líneas aéreas de bandera van a seguir disminuyendo, van a desaparecer? ¿Qué podría pasar? Bueno, yo pienso que desaparecer no, pero lo que sí que hemos estado viendo ha sido en Europa y en Estados Unidos ha sido una consolidación. O sea, cada vez ha habido más compañías aéreas, líneas aéreas de bandera, que se han ido uniendo para de alguna forma poder hacerse más eficientes, ampliar sus mercados y competir contra estas nuevas generación de compañías de bajo costo, ¿no? Y eso, de alguna forma, no hemos sido ajenos a ello en la región, donde hemos visto como LAN y TAM han crecido, como Avianca han crecido, cómo se han ido uniendo y cómo han ido creando mercados importantes y consolidando, luego pues tenemos todo el fenómeno de los low cost que ha surgido aquí en México, así como en Brasil, que tienen un espacio importante y que siguen creciendo, ¿no? Entonces yo creo que seguirá habiendo cabida para ambas. En la Legacy se tienen que hacer eficientes, o cada vez más tratar de ser más eficientes, y las low cost van a seguir creciendo y arrancando ahí, creando también nuevos mercados, porque lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Viva, es que muchos de los mercados de Viva son mercados nuevos, o sea, o muchos de los pasajeros de Viva son pasajeros que no volaban, claro, y que ellos les han atraído con precios y con eficiencia. Por tanto, es un aspecto importante para la aviación y al mismo tiempo no se queda afectado por los otros medios de transporte, porque el número de pasajeros de aviación es mínimo comparado con, por ejemplo, lo que se mueven por bus. 0.3 per cápita, ¿no? Creo que platicamos de México. Sí, ahora en México es 0.3 y va a llegar a 0.65, ¿no? O algo así de viajes per cápita. En este sentido, en México... el próximo año, en el 2016, se van a, entre comillas, abrir los cielos con Estados Unidos. Platicábamos también de un 30% del mercado solamente entre México y Estados Unidos es de aerolíneas mexicanas. Sin embargo, con esta apertura, ¿crees que
el mercado latinoamericano no se vea favorecido, sino que el que se vea favorecido sea el mercado de Estados Unidos? Bueno, yo pienso que si las compañías mexicanas no, como dicen, hay una expresión muy latina, no se ponen las pilas, pues efectivamente van a beneficiarse eso. Pero bueno, yo creo que aquí ahora en México hay buenas compañías, bien manejadas, eficientes, ganando plata, y que lo que tienen que hacer es aprovechar esta oportunidad. No hay mejor oportunidad para ocupar su puesto y para aumentar su participación en el mercado. O sea, yo creo que es una oportunidad más que un inconveniente, ¿no? Más o menos se me ocurren 4 o 5 grupos de líneas aéreas en América Latina, grandes, sólidos, como para poder lograr esta interconexión que le falta al continente latinoamericano que platicábamos. ¿Dónde estaría como, no sé, el hilo negro para lograr el 100% de interconexión en el continente americano? Impulsar líneas aéreas en cada país, crecer los pocos grupos que existen hoy en día. ¿Dónde estaría esta ecuación? Bueno, y esto es una opinión casi más personal que otra cosa, yo no creo en el proteccionismo. Yo pienso que el proteccionismo no es bueno. Yo creo más en la libertad, en que cada uno pueda expandirse y crear como le venga a forma y como pueda. Yo creo que eso le hace el mercado ser mucho más competitivo, ¿no? Yo lo que veo es que la aviación latinoamericana se ha consolidado muy importante en los últimos años. Ha habido una consolidación tremenda. Se han creado compañías de primer orden, compañías que están en la bolsa de Nueva York, compañías que son respetadas por sus pasajeros, pero también por la industria, por la comunidad financiera, y por tanto yo creo que esa es una tendencia que de alguna forma va a seguir. Yo veo LATAM creciendo, yo veo Avianca creciendo, y yo veo cada vez menos compañías independientes. Yo creo que va a ser muy difícil a no ser que encuentres un nicho de mercado muy específico donde puedes mantenerte, si no vas a tener que pertenecer a alguno de los grandes grupos y ser eficientes al mismo tiempo. O sea, ser grande no quiere decir no ser eficiente, ¿no? Por supuesto. Para crecer en América Latina, las cifras que platicábamos, pues en el caso de México vemos a Airbus abriendo centros de capacitación, por ejemplo. ¿Crees que en cuanto a personal técnico aeronáutico, la región está lista para este crecimiento que viene? ¿Tenemos el personal suficiente para esto? ¿Cuánto se podrían requerir de personal nuevo? Bueno, la América Latina es una región que ha dado siempre muy buenos aviadores en toda la historia, ¿no? No solamente, bueno, aquí en México, en Brasil, en fin, en todos los países de América Latina siempre ha habido aviadores importantes. Pilotos, hay suficientes pilotos de momento para satisfacer el mercado, y de hecho cuando ha habido las crisis y cuando por ejemplo desapareció Mexicana o desaparecieron algunas otras compañías en Ecuador, Ecuatoriana, Saeta, etcétera, hubo una cantidad de pilotos que se fueron al Oriente Medio, incluso a Europa, a trabajar porque no tenían trabajo aquí. Están allí, muchos de estos pilotos podrían volver, y entonces por tanto yo creo que hay campo suficiente para que la aviación siga creciendo con mano de obra de alguna forma local, ¿no? Entonces, en este campo nosotros lo que estamos contribuyendo es, por ejemplo, a estar más cerca del cliente y crear centros de entrenamiento locales para poder suministrar y facilitar el entrenamiento y sobre todo abaratar de alguna forma, ¿no? Para que no tengan que enviarlo a Estados Unidos o a otras regiones, que eso de alguna forma es tiempo y dinero. Por tanto, sí, bueno, nosotros uno de los objetivos que hemos tenido ha sido la de estar más cerca del cliente y desarrollar estos centros de entrenamiento para formar pilotos aquí en México y en otras zonas de la región. En alguna ocasión que también tuvimos oportunidad de platicar un poco de este tema del personal, hablábamos tú me platicabas de cómo hay que enamorar muchas veces a los jóvenes para involucrarse en una carrera del sector aeronáutico. Sin embargo, ¿cómo se te ocurre que podríamos hacerlo si hoy en día, pues en América Latina y yo creo que hasta en el mundo,
a pesar de que hay una demanda de personal técnico aeronáutico, también vemos que en las condiciones laborales están en decremento, en lugar de ir en incremento están en decremento, ¿no? Yo creo que se está complicando enamorar a los jóvenes en ingresar, a pesar de que es muy atractivo. Bueno, yo creo que la aviación, de todas formas, de por sí, es una materia que siempre ha interesado a la gente, ¿no? Y yo no creo que sea una cuestión de enamorarlo, sino que la gente se enamora de la aviación, ¿no? Hablábamos antes con una compañera tuya, o sea, pasa un avión y todo el mundo lo mira. Sí. Entonces, bueno, yo creo que siempre encontraremos jóvenes que tienen interés por la aviación y mientras que haya centros de estudios, como los hay actualmente, que pueden preparar a estos jóvenes para que se conviertan luego en profesionales del mundo de la aviación, bueno, yo creo que estamos bien, ¿no? Y yo espero que así siga siendo, ¿no? Pero la aviación siempre será algo que atrae a la gente, que le gusta, es volar, es un sueño siempre, ¿no? Así que, bueno, ahí seguiremos. Todavía vemos que nos volteamos al cielo cuando escuchamos un motor. Avión, ¿no? Sí, no, definitivamente. Nuevos proyectos de infraestructura como el del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cómo influyen en nuestros pronósticos? Bueno, yo creo que México es una de las ciudades a nivel mundial cuyo aeropuerto está llegando a una saturación, ¿no? Y por tanto no hay modo más que hacerlo crecer o hacerlo cambiar, ¿sí? Porque la aviación indudablemente va a requerir cada vez más espacio para poderse desarrollar y para poder crecer. Por tanto, bueno, es obvio que había que hacer algo y la decisión ha sido finalmente tomada. Esperemos que ahora que se implemente y que se cree, se desarrolle este nuevo aeropuerto y que este nuevo aeropuerto tenga la posibilidad de crecimiento a futuro, porque uno de los males que vemos actualmente es que diseñamos un aeropuerto y cuando lo acabas en el aeropuerto ya es pequeño, y eso ha sucedido recientemente en algunos de los proyectos aquí en la región. Entonces esperemos que se construya y se desarrolle con perspectivas de crecimiento, pero es algo indudablemente es bueno para la aviación. La aviación necesita espacio para desarrollarse, los aviones necesitan espacio para aterrizar y para crecer, así que es importante, es un tema que es muy importante y creo que eso ayudará a todo el mundo, a las líneas aéreas locales, a la economía local, porque va a traer más pasajeros y por supuesto a los fabricantes, pues si las aerolíneas crecen y ganan plata, nos comprarán más aviones, ¿no? Por supuesto. Por último, ¿cuáles crees que son hoy en día los mayores problemas en cuanto a aviación de América Latina? ¿Cuáles son los mayores retos que tiene América Latina? ¿Y cómo te imaginas que será América Latina en 20 años? Bueno, los mayores retos, uno de ellos indudablemente es la infraestructura, ¿no? Es la infraestructura que todavía no acompaña al crecimiento que están experimentando las compañías. Yo creo que si analizamos un poco lo que ha pasado en la aviación en los últimos años, la infraestructura crecía al mismo tiempo que las compañías, porque era todo estatal, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el crecimiento que estaban teniendo las compañías aéreas cuando pertenecían a los estados no era grande, la infraestructura tampoco, iba creciendo acomodado. En el momento en que llegan las grandes privatizaciones y se desarrollan todos estos grupos importantes con una capacidad de expansión, con capital, con reconocimiento en el exterior, y tal, lo que vemos es que la infraestructura se queda atrás, entonces van intentando seguir el crecimiento que tienen estas compañías y muchas veces no lo consiguen, ¿no? Entonces yo creo que sería importante que los gobiernos se den cuenta que se necesita apoyar a la industria aeronáutica y crear cada vez mayor infraestructura, desarrollar mayor infraestructura para que se puedan todavía desarrollar más y traer más riquezas al país. Y la otra cosa que no es mío que lo digo, sino son nuestros clientes, las compañías aéreas, es que se quejan mucho de la taxación. O sea, las compañías aéreas parece ser que es el elemento que los gobiernos usan para satisfacer todos sus ansias de cobrar taxas, ¿no? Y no se dan cuenta que al fin y al cabo no dejan de ser un servicio público que lo que sí que realmente trae es el desarrollo económico de los países. Entonces las compañías se crean que hay demasiadas taxas, demasiadas impuestas a los pasajeros, a ellas, landing fees, sobrevuelo, etc. Entonces yo creo que es algo que eso es un hándicap para la aviación y es algo que hay que cambiar. Muchísimas gracias por estar platicando nuevamente con el aire, como siempre.
En el aire, otro nivel de vuelo.